Rajoy ha dicho que aún no ha tomado ninguna decisión acerca de si solicitará la intervención. Pero esto es cada vez menos relevante. Otros, el FMI, el Banco Central Europeo y Bruselas, la Troika, hace tiempo que ya han decidido por él. En los hechos, nuestro país está intervenido. Lo que ahora está en juego es hasta dónde llegará la nueva fase de la intervención. El propio gobierno ha dado la primera pista al enviar el pasado viernes el memorándum de recortes y ajustes que tiene previstos aplicar de aquí a finales de 2014. Y solo cabe calificarlo como un asalto salvaje e inmisericorde contra el 90% de la población. Los números lo dicen todo. En total, el conjunto de recortes y ajustes será de 102.000 millones de euros. Se recortan 13.000 millones en 2012, 39.000 en 2013 y 50.000 en 2014. Si los recortes aplicados hasta ahora están empobreciendo a marchas forzadas a la mayoría y nos han condenado a la recesión, ¿qué no pasará en 2013 y 2014, cuando su volumen se multiplique por 3 y por 4 respectivamente? ¿A dónde pretenden llevarnos? Esta es la hoja de ruta diseñada por Washington y Berlín que Rajoy ha asumido de manera incondicional, convirtiéndolo en su nuevo programa de gobierno. Y para que no se desvíe un milímetro de él, la permanente espada de Damocles de una nueva intervención con la que los banksters de Wall Street y Frankfurt puedan saquearnos a gusto y el FMI y Berlín tomen la batuta directa de la gobernación del país, aunque sea formalmente disfrazada bajo el ropaje de la ayuda exterior. Pero, ¿cuál es la verdadera espada de Damocles que pende sobre el 90% de la población? Hay quien dice, tras lo ocurrido la pasada semana con el Banco Central Europeo, ahogando y asfixiando con la prima de riesgo para doblegar voluntades, que es Merkel y su política de austeridad por encima de todo. Pero a pesar de todo su poderío y capacidad de presión, ni Berlín ni el FMI tienen en sus manos el boletín oficial de Estado. No son ellos los que firman las leyes que se aprueban. Si uno y otro pueden imponernos sus dictados es porque la fusión entre la oligarquía financiera y los grandes intereses imperialistas con el Estado ha llegado a tal extremo en nuestro país que el papel fundamental de este último y de la clase política que lo gestiona ha quedado reducido simplemente a arbitrar, regular y fortalecer los intereses de los distintos grupos financieros y monopolistas, nacionales y extranjeros. Si hoy España posee una deuda pública de más del 70%, cuando hace solo 3 años era exactamente de la mitad, del 35%, es sencillamente porque a través del Estado se ha convertido una parte de la inmensa deuda privada de la banca española con la banca extranjera en deuda pública, a través de las inyecciones de dinero, rescates y garantías y avales públicos. Si usted tiene un problema con su hipoteca, el Estado regula que su banco se quede con la casa y usted le sigue debiendo dinero todavía. Si ese mismo banco tiene problemas con sus deudores, el Estado regula que las pérdidas se conviertan en deuda pública que deberá pagar también usted. Si el gobierno de Artur Mas ha dejado de pagar 400 millones de euros a hospitales, colegios y centros sociales concertados, no es porque la Generalitat Catalana no dispusiera de los fondos necesarios. El dinero estaba, y de hecho se utilizó, solo que no para pagar lo comprometido para atender a enfermos y dependientes, sino para saldar los 424 millones en intereses de la deuda a la banca nacional y extranjera que vencían esos mismos días. Si hoy hay que aplicar un recorte tras otro es porque en agosto de 2011 Zapatero y Rajoy decidieron, con nocturnidad y alevosía, reformar la Constitución para establecer el pago de la deuda como la prioridad absoluta en los pagos del Estado, antes incluso que pagar las pensiones a los jubilados. Gracias a esta fusión de intereses, el Estado permite y favorece la acumulación de gigantescas masas de capital en unas pocas manos. Hace poco más de un año en España existían más de 45 entidades financieras. Cuando acaben las sucesivas reformas impuestas por los sucesivos gobiernos de Zapatero y Rajoy, habrán quedado reducidas a 6. El Estado español no es, en la actualidad, más que la expresión concentrada del poder de la minoría oligárquica y de los grandes intereses imperialistas. En primer lugar, los norteamericanos y a continuación los alemanes. Un poder que se impone no solo contra trabajadores, autónomos y pensionistas, sino también contra la pequeña burguesía y los sectores no monopolistas de la burguesía. Por eso no basta solo con luchar contra los recortes que nos imponen, sino organizarnos para arrebatarles este poder, porque mientras dispongan de él, lo usarán una y otra vez contra nuestros intereses. Nadie debe llamarse a engaño en este sentido.